Listo, ya los estoy enviando. Listo. Listo, ya los estoy enviando. Listo, compañero, entonces iniciamos con la presentación. Entonces, buenas noches. Yo soy Luis Sandoval. Bienvenidos a este canal que se llama Ñerovisión La Libélula. Este es un espacio de investigación con estudiantes de un colegio público de Bogotá conocido, bueno, que se llama República de México, ubicado en Ciudad Bolívar. La palabra o la connotación que tenemos acá con la invitación al canal es resignificar la palabra ñero, que creo que pues por lo general cuando se habla de ñero se está empleando de un adjetivo negativo para tratar de silenciar muchas voces. Entonces pues cuando se silencian esas voces pues quiere decir que el interlocutor ya no es válido y por ende ya parece que no lo quisiéramos escuchar. Entonces los estudiantes, que son estudiantes de bachillerato, pues sugirieron que nos mostráramos como interlocutores válidos, porque si la palabra significa y denota un adjetivo negativo, pero aparte un adjetivo espacial porque segrega a las personas, pues lo que hace es que cambiar esa palabra también nos va a volver interlocutores válidos en todas las propuestas políticas y críticas que se están construyendo en Ciudad Bolívar. Este trabajo corresponde y se ubica en la cuenca media aluvial del valle del río Tunjuelo, entonces que es una de las zonas ambientalmente más afectadas de la ciudad de Bogotá, porque como todo sucede por lo general, espacialmente los elementos que las personas no quieren tener en una ciudad como basureros, eh, como cárcavas, zonas de extracción minera, pues por lo general las intentan llevar hacia las personas que tienen menor poder político y menor poder en la participación y la decisión de las políticas públicas. Entonces, pues ese es el plan. Les doy la bienvenida a todos. Entonces, que estén muy bien. Los dejo con las personas que van a dirigir esta charla y espero que sea muy enriquecedora para todos. Listo. Bueno, Luis, muchas gracias por su intervención, muchas gracias pues por abrirnos el espacio. Nosotros somos Cindy Celis y Lida Roas, somos las instructoras que estamos liderando un espacio de formación y de intervención y participación política, que es la transversal de derechos fundamentales para el trabajo en el SENA. Entonces, muy buenas noches para todos. Por favor, los voceros o las voceras que están sintonizados, les agradecemos que les compartan la invitación a sus otros compañeros, pues para que tengan claridad de que estamos aquí sintonizados. Cindy, no sé si les damos 2 minutos, 3 minutos más para que se sintonicen. Sí, démosle 2 minutos para que también sean tan amables de conectarse. Pues también para por favor recordarles que uno de nuestros invitados se encuentra en el extranjero, así que tiene diferencias de conectividad por tiempo de horario, es decir, que allá es madrugada, para que por favor sean tan amables de conectarse en el intervalo de tiempo, como lo decía, a las 8 de la noche. Entonces, para que por favor les avisen y vamos a esperar los 2 minutos para poder arrancar, para que por favor les avisen, ¿vale? Exacto. Mientras tanto, chicos, chicas y todos nuestros invitados, los invitamos a que se suscriban al canal de Ñerovisión La Libélula, que es quien nos están abriendo el espacio el día de hoy, para que estén pues también muy sintonizados con lo que pasa en ese sector de la ciudad, ¿no? Entonces, pues, mientras tanto, 2, 3 minutos más para que las personas se sintonicen. Hasta ahora vamos 26 espectadores. Digamos que nuestra proyección es que estén más o menos sintonizados 100 personas. Por tanto, chicos, avísenles a sus fichas y a sus grupos que estamos acá en este canal muy sintonizados. Listo, Elida. Entonces, bueno, chicos, entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Digámoslo puntualmente. La dinámica va a ser toda la cuestión precisamente de darles la posibilidad que ustedes se puedan conectar al espacio. Claramente entendemos que varias de las fichas se unieron al paro, digámoslo de manera simbólica, el cese de actividades por parte del SENA, así que claramente los invitamos
para que también dentro de la coherencia discursiva pues se unan a este espacio para generar procesos, digámoslo, de diálogo y convergencia en el marco de la coyuntura de lo que está sucediendo precisamente a través del paro. ¿Listo? Entonces, también me permito presentarles el día de hoy dentro del espacio, además de ustedes como estudiantes de la transversal de ejercicio de los derechos fundamentales para el trabajo del Centro de Servicios Financieros del SENA. Esta actividad la está organizando puntualmente el colectivo POLAS. El colectivo POLAS es una iniciativa que surge a través de chicos y chicas que vieron la transversal con nosotras y que claramente quedaron inquietados y que se está generando procesos de construcción colectiva fuera de los espacios académicos, donde claramente muchas veces no se puede hablar de esto. Adicional a ello, pues nos acompaña Yuri Neira. Yuri Neira es el padre de Nicolás Neira, que es uno de los chicos, digámoslo, claramente que ustedes probablemente muchos no lo recuerdan, ¿sí? Sino que el dato más fresco que tienen está alrededor de Dylan, ¿sí? Pero Yuri fue un chico víctima de la brutalidad policíaca, ¿sí? Y que además de ello, pues también tuvo unas condiciones que es lo que hace que en este momento Yuri nos acompañe, que ya les explicará cuál fue su lucha, cuál fue su recorrido y qué es lo que ha estado generando. Adicional a ello, nos acompaña Ángela María Montaña. Ella es abogada. Digamos que la compañera es abogada del Colegio Mayor de Cundinamarca, tiene una especialización en instituciones jurídico-penales y además de esto es licenciada en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Listo? Como moderador, hoy nos va a acompañar Armando. Armando pertenece al Centro de Servicios Financieros, se encuentra en este momento en toda su parte de etapa productiva y es el representante del colectivo Polas que el día de hoy nos va a acompañar. Así que bienvenidos a todos y todas. Y bueno, Armando, digamos que tú te encargas de moderar y empezaríamos por Yuri. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Cindy y a Lida por la invitación. Como ya saben, venimos de una transversal en donde nos han inculcado que hay algo más de lo que la institución nos pueden dar. Y pues ya como Cindy nos presentó, pues podemos comenzar con el espacio. Dale, Yuri, bienvenido y la palabra es tuya. Gracias. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, profesores. Buenas noches, directivas que están llevando el espacio. A ver, me piden que hable un poquitico sobre la actuación del SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Hablar de ellos, me toca empezar a hablar del caso de Nicolás Neira, que es mi hijo, asesinado el 1 de mayo del 2005. Para entrar en el tema del SMAT, es el Escuadrón Móvil Antidisturbios creado el 24 de febrero de 1999, siendo presidente Andrés Pastrana. Ese grupo está encargado, cuando sale la directriz para su formación, es para contener las marchas sociales. Normalmente los legisladores acostumbran a dejar muchos vacíos en la ley para dos cosas fundamentales: protegerse en ellos, y dos, que ande en una frontera entre lo legal e ilegal. El 1 de mayo del 2005 es el Día Internacional de los Trabajadores, como todo 1 de mayo. Tal vez es la única fiesta mundial que se celebra el mismo día. El cambio de año, el Día del Padre, el Día de la Madre se celebran en diferentes fechas en todo el mundo. Pero el 1 de mayo es la única fiesta que une al 99% de los países del mundo entero. Colombia no es la excepción. Y normalmente salen a reivindicar sus derechos y a recordarle al mundo los derechos ganados por todos los trabajadores del mundo. Nicolás, consciente de que papá y mamá son trabajadores y son
con 15 años decide salir a las marchas. Normalmente salíamos a comprar libros, a dar el paseo por la ciclovía. Ese día, este 1 de mayo, casualmente es un domingo. Entonces nos salimos y él dice, voy a salir con mis amigos. Dije, listo. Sale y en la carrera séptima entre calles 19 y 18, la policía y el grupo SMAT están altamente violentos contra los manifestantes y hacen uso indiscriminado de toda su munición. Lanzan gases a diestra y siniestra. Nicolás, que sufría de asma desde los 6 meses de edad, por supuesto no puede respirar y queda paralizado en el sitio. En ese momento, el patrullero Rodríguez Rúa, del SMAT, que carga el Trufly. Para los que no sepan, el Trufly es el rifle que dispara los gases lacrimógenos. Hace un disparo de forma horizontal. Las convenciones internacionales indican que por el daño que hace ese disparo se debe disparar, está autorizado a dispararlo, pero siempre en parabólica, dispararse hacia arriba y que vaya cayendo. ¿Por qué? Porque al lanzarlo en forma horizontal puede causar daño. Y efectivamente ese día causó daño, le pegó en la parte de atrás de la cabeza a Nicolás, generando un trauma cráneoencefálico y le rompe su cabeza y le hace una fractura de 26 centímetros. Para que la gente tenga conciencia que son 26 centímetros en la cabeza de un niño de 15 años, al extender la mano normalmente entre los 2 dedos extremos hay entre 24 y 28 centímetros. Entonces, en la cabeza de un niño le cubre básicamente toda la cabeza el disparo. Después de que golpea en la humanidad de Nicolás, cae al suelo y en el suelo 8 miembros del SMAT lo patean y le dan bolillo. La gente, al darse cuenta, tratan de socorrerlo, pero el SMAT le hace un círculo, según la policía, para protegerlo. Pero el protegerlo es dejarlo tirado ahí que se sangre. La policía tiene unos mecanismos internacionales para actuar en esos casos. Entre esos hay lo que llama asistencia médica, que deben proporcionarle a todos, tanto a miembros de la fuerza pública como a los civiles. Pero Nicolás no recibe asistencia médica, como no lo ha recibido ninguna otra persona que ha sido impactada o golpeada por la fuerza pública. Aquí ya vemos algo que no funciona. La gente ingresa a costa de sus vidas y de sus cuerpos y lo protege y lo saca del sitio. Lo llevan en primera instancia al Centro Asistencial de la Perseverancia. Allá lo atienden los primeros auxilios. La profesional de medicina indica que Nicolás, por el golpe en la cabeza, necesita que le hagan unos exámenes especiales y el Centro de la Perseverancia, el CAMI, no tiene dichos equipos. Aquí vemos otro problema, ¿por qué esos centros no tienen equipos? La respuesta del gobierno es que no hay dinero, pero compramos helicópteros de segunda mano a precios exorbitantes. Nicolás necesita ser trasladado en una ambulancia especial que se le denomina medicalizada. Esa ambulancia se supone que la debe proporcionar el distrito o la nación. El hecho es de que el distrito o la nación nunca proporciona dicha ambulancia. El FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores, de su bolsillo, del bolsillo de los profesores, de los educadores, sacan para pagar esa ambulancia y es trasladado a la clínica que quedaba en la autopista norte con 104, Jorge Corpas. Creo que ya no existe. Allá le hacen un examen, indican la gravedad de cómo está Nicolás y es ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Ese 1 de mayo es un domingo. Me retiro yo de las instalaciones y regreso como a la 1 de la mañana y regreso al otro día a las 6 de la mañana. Ya empiezo a sentir las amenazas de la policía porque me llaman al sitio donde yo estoy, un sitio en el cual yo no sabía que iba a estar ahí, porque por el asunto yo vivo al otro extremo de la ciudad, o vivía al otro extremo de la ciudad,
y necesitaba quedarme cerca a la clínica. Llamo a un amigo, compañero de trabajo, que vive por el sector y le explico rápidamente la situación. Me dice que es en mi casa. Yo lo llamo al móvil que él tiene. Como a las 3 de la mañana llaman al fijo de la casa, fijo que yo tampoco tenía, a decirme la policía que ellos son investigadores cuando hay hechos que los involucra a ellos. Pero les pido la identificación y no se identifican. Entonces me empiezan a amenazar diciendo que vaya a determinada estación y que como no quiero ir, pues que baje, que ya me tienen localizado en donde estoy en esos momentos. Y efectivamente me tienen localizado. Para eso la inteligencia de la policía funciona extremadamente bien. Llego a la clínica a las 6 de la mañana el día lunes, 2 de mayo, y la persona de recepción es la misma que cuando yo salí a la 1 de la mañana. Me indica que va la policía a la clínica a tratar de interrogar a Nicolás. Los protocolos internacionales, primero, que es un menor de edad, no lo pueden interrogar sin la presencia de los padres o los abogados. Segundo, está en un centro médico en los cuales la potestad y la autoridad máxima son los médicos. Tercero, Nicolás está en estado de coma. Entonces es increíble que la policía quiera hacer interrogar a alguien que está en estado de coma. Vemos como la famosa palabra inteligencia policial aquí va en contravía. El hecho de que me dicen que ellos trataron de ingresar a la fuerza, pero la seguridad del hospital no lo permitió. A partir de ese momento, me quedo yo las 24 horas en la puerta de cuidados intensivos cuidando a Nicolás. Nicolás, a causa de los golpes, fallece el viernes 6 de mayo a las 3:45. En el momento del lunes que me quedo yo hasta el 6 de mayo, van 4 grupos de policía claramente a rematarlo. Después un investigador del CTI me dice pues que la situación es tan grave que ellos van, únicamente es porque los muertos no hablan. Empiezo a entender cómo funciona la dinámica. De ahí en adelante me pongo en la tarea de buscar, de analizar de qué fue lo que pasó en esos momentos, qué ocurrió ese 1 de mayo, quién le disparó, quién dio la orden, quiénes están encubriendo el asunto, por qué lo hicieron, muchos interrogantes. Todos los interrogantes me llevan a hacer un estudio especial desde el momento de cómo llega la policía a Colombia. Y me doy cuenta que la policía es un experimento exportado de Francia, llega como en 1890, su primer director es un francés de apellido Gilibert, que 100 años después, su nieto, también de apellido Gilibert, es el director de la Policía Nacional. Y veo cómo se transforma la policía al día de hoy. Entre esos, vemos cómo la policía se hace realmente, ampara y trabaja solamente para el establecimiento. Encontramos en la época de 1900 cómo se vuelve la policía política y vemos en muchos libros y en muchos elementos históricos que hay unos que son los chulavitas y otros que son los pájaros. Para unos historiadores son bandoleros, para otros realmente es la policía que trabaja para cada bando del partido político del momento. Me encuentro entre esos que la policía ya empieza a asesinar estudiantes. ¿Sí? Uno de los documentos que encuentro del primer estudiante documentado es Gonzalo Bravo Páez, que hay un barrio a su nombre en el sur de Bogotá. Y 25 años después hay otro estudiante emblemático que se llama Uriel Gutiérrez. El centro administrativo de la Universidad Nacional de Bogotá se llama Uriel Gutiérrez. Centro administrativo Uriel Gutiérrez lleva el nombre de este joven. Los estudiantes, después del asesinato de Uriel Gutiérrez, salen a las calles a protestar y más de 15 son asesinados por el ejército y la policía recién llegado, el ejército de Corea, que lo sacan a las calles para controlar las masas. Eso es en junio, y de ahí nace el Día del Estudiante Caído, 8 y 9 de junio. En el centro de Bogotá hay una placa donde está dedicada a los estudiantes caídos y están los nombres de 9 o 10 estudiantes que cayeron ese día. Normalmente, como pasa el día de hoy, son muchos más los que caen, pero son pocos los que realmente el establecimiento o el Estado reporta como tales. Dentro de este caminar de buscar la verdad, me he encontrado con cosas totalmente absurdas. Por ejemplo, que políticos, ¿sí?, protejan a la policía, tal como una congresista que fue concejal de Bogotá, Gilma Jiménez, que era conocida como la defensora de los niños,
indica en el Consejo de Bogotá, cuando se trae a la policía para hacerles un juicio político, que ella indica que quien se me debe juzgar es a mí por dejar a Nicolás salir a la calle y no a la policía por hacer sus funciones. Dentro de ese caminar también de buscar la verdad, soy detenido en múltiples ocasiones, contabilizamos 25 detenciones, varias de ellas con golpizas, que ante el derecho nacional e internacional eso es tortura. Todo para que desista de seguir con las investigaciones. Dentro de ese caminar también recibo 3 atentados contra mi vida, afortunadamente me salvo, me hacen 3 tiros a la cabeza de una moto, tengo un centro cultural en el centro de Bogotá que se llama Salmón Cultural, allá llegan los sicarios a matarme, lo tengo al frente de mi cara, pero mi nombre se presta para el juego de que es hombre o es mujer, por la cantante Yuri, pero Yuri es un nombre ruso que traducido al español significa o quiere decir Jorge, y Yuri es la cantante por el ACOP o el resumen de su nombre. En fin, entonces el sicario piensa que es una mujer y eso me salva a mí la vida. De ahí empiezo el otro recorrido a andar en el exilio hasta que ya en el 2011 la gente dice no lo podemos proteger más y toca irse del país y salgo a recorrer medio mundo buscando dónde me puedo quedar y logro encontrar sitio acá en España. Dentro de analizando lo que es el SMAT, es un cuerpo armado, entrenado realmente e ilegal. ¿Por qué digo esto? Primero que todo, cuando nace el SMAT, el 24 de febrero de 1999, indica entre sus directrices que ellos solamente ingresarán a mediar, indica la palabra mediar, en las protestas, después de que la protesta se le haya salido de las manos a la policía común y corriente. Pero vemos ahora que apenas, sin antes de empezar la protesta, ya están en las calles. Ellos hicieron la ley, marcaron los marcos legales de la ley y son los que están violando. 1. 2. Indicaban que ellos tenían que tener en su pecho y en el casco su número de identificación. En el asesinato de Nicolás, ninguno tenía identificación, lo que claramente indica que trabajaron 6 años dentro de la ilegalidad, donde no se podía determinar quién era quién, ni quién era comandante, ni quién era oficial, ni quién era patrullero, ni quién era nadie. 3. Ellos ingresan ya haciendo uso ilegal de las armas. Hay algo que le llaman armas no letales, ¿sí? Yo pensaría que utilizar el término de armas con no letales es una contravía. Un arma, sea cual sea, así sea el pensamiento letal. Hay muchas frases que levantan al pueblo y es un arma, el arma verbal, el arma del pensamiento, que es la mejor arma indiscutiblemente, pero son letales. Entonces vamos en contravía. Ellos utilizan estas armas presumiendo que no son letales, pero vemos como el caso de Dylan Cruz, donde le cae un arma especial, disparada por una escopeta calibre 22, que es que dentro de una bolsita o una malla contiene varios balines y debe salir en forma ondulada para llegar a su objetivo. También debe ser disparada en parabólica, pero vemos que en el caso de Dylan, el capitán que hace el disparo lo hace en forma horizontal, lo que indica que quiere hacer daño directamente y hace el daño. Ellos están entrenados para el uso de esas armas y saben la letalidad que tiene esa arma. Entonces, es una mentira, como una casa de grande, cuando dicen que son armas no letales, son armas letales. Dentro de los protocolos de la policía y proporcionalidad de la fuerza. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la moderación y proporcionalidad de la fuerza? Es algo tan subjetivo que no lo puede medir y genera muchos vacíos. Porque si yo soy un hombre muy fuerte, la moderación de la fuerza tiene que ser mucha fuerza, pero si colocan esa misma fuerza en una persona débil o enferma, ya hay abuso de la fuerza. Entonces, ¿quién maneja esto? ¿Quién indica esto? Entonces, son aquellos vacíos de ley que dejan. En el grupo hay una abogada que de derechos humanos, si ratificará o mentir mis palabras,
donde ¿quién va a decir esto? El uso moderado de la fuerza. Entonces ellos lo determinan y lo determina el grupo de ellos y la justicia. Entonces encontramos con otra aberración donde hay algo que se llama la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación es creada se crea en los años 90 para defender a las víctimas y castigar a los victimarios, independientemente de quién sea víctima. Es para defender a las víctimas. En estos momentos vemos que se ha cambiado el papel, que la Fiscalía General de la Nación está para defender a los victimarios, haciendo preacuerdos, acuerdos, tratos por debajo de la mesa y amenazando a las personas que quieren declarar. Esto lo hemos visto en muchos casos. Sí, no soy la excepción y soy el único con el que ha pasado. El caso más emblemático que ustedes lo deben tener en la cabeza es el juzgamiento de ese señor innombrable energúmeno Julio Bajito, expresidente de la República, donde la Fiscalía lo absuelve, no le hace cargo, siendo que no es función de ellos. Nos encontramos, por otro lado, la justicia, los jueces. Escucharán ustedes el cartel de la toga. Utilizan la palabra cartel como cuando hablan del cartel de Medellín, el cartel de Cali. Entonces ya vemos que es una banda especializada y organizada para beneficio propio. En la justicia ocurre lo mismo. Encontramos que en la justicia hay una involución donde se castiga la verdad y se premia el delito. Seguimos en la filosofía colombiana coloquial, donde se castiga al vivo y no al, se castiga al bobo y no al vivo. ¿Sí? El bobo y el vivo avión. Entonces, aplaudimos normalmente en la sociedad colombiana al que no hace fila, al que no paga, al que salta el semáforo, al que viola la ley. Ese es el de admirar. Al traqueto. Entonces hay una involución total de la ley. Y aquí venimos donde esa involución de la ley y el tener una fiscalía en contra de nosotros y una policía de esa magnitud, ¿sí? Que nuestros principios fundamentales del derecho a la vida sean vulnerados, del derecho a la salud sean vulnerados, del derecho a la educación de ustedes que se están educando se ha vulnerado, que indican de que no hay plata, no hay dineros para la educación, no hay dineros para la salud. Dinero sí hay. Lo que pasa es que el dinero se está desviando, que ustedes no tienen oportunidad de trabajar dignamente. El ejercicio fundamental del trabajo. ¿Por qué no se puede o por qué es tan difícil? Realmente porque el gobierno así lo ha puesto. Y el gobierno, para que la gente no tenga ese trabajo digno, esa salud digna, que no tenga derecho a la comida, ha montado algo que se llama Policía Nacional. Y como se ha sobrepasado las fuerzas de la policía, crearon al SMAT, el Escuadrón del Antidisturbios, que en esto tiene más de 100 asesinatos encima, sin contar los cientos o miles de casos de personas mutiladas por la accionar de ellos. Sin contar, no ha habido alguna condena policíaca así, ya contestó Juan Camilo, sin contar las personas, en especial mujeres, que han sido violentadas sexualmente dentro de las estaciones de policía y el SMAT. Y en estos días, con lo convulsionado que está el país, y con razón, todo es producto a que ellos tienen una patente de corso para hacer lo que están haciendo. Me preguntan que si ha habido algún policía condenado por eso. Pues hasta el momento ha habido muchos policías condenados por lesión, del SMAT, voy a hablar del SMAT, condenados por lesiones personales, varios. Pero por asesinato, hasta ahora, el primero es el del caso de Nicolás, que está condenado. El que hizo el disparo, Néstor Julio Rodríguez Rúa, por homicidio doloso. Doloso quiere decir que hay intención de matar. Está condenado el capitán Julio César Torrijos Devia por encubrirlo a este personaje. Y este capitán ya estaba detenido por narcotráfico. Y ahora está condenado
no ha salido el fallo, pero ya se dijo que es culpable el coronel Infante Pinzón por esos hechos. Por eso, para los juristas y para la historia de Colombia y para las víctimas es muy importante el caso de Nicolás Neira contra el SMAT, porque ha sido el primer fallo en el país, un fallo histórico, donde han sido condenados por homicidio los del grupo del SMAT. Hemos logrado romper ese cerco de impunidad que han tenido a cubrirlos. Inclusive el fallo dice que el mismo general Rodolfo Palomino ayudó a encubrir los hechos. Estamos tratando de llevarlo a los tribunales para evitar de que esté pasando lo que está pasando hoy en día. Y lo que está pasando hoy en día, esta policía está tan dada, es porque tienen protección de jueces y de fiscales de que no los van a condenar. Si la ley funcionara como debe funcionar, la policía no sería tan asesina como lo hay en Colombia. Hace poco en las noticias colombianas salió un ranking de la justicia, de las policías más violentos del mundo, ¿sí? Y dentro de los 10 primeros está América y en el 6º puesto está Colombia, de la policía más brutal y asesina que tiene el país. Todo eso ha hecho también que el lograr este caso me ha tocado vivir en el exilio, cosa que no debe ser así. Las víctimas no debemos pagar los platos rotos, debemos estar protegidos por muchas normas nacionales e internacionales que las hay, pero la injusticia que hay en Colombia, el mal gobierno que existe en Colombia, el saqueo que hacen esos mandatarios, pide que las víctimas podamos vivir en Colombia. Protección realmente lo toman de una manera. Inicialmente la primera protección que le dan a uno es un móvil con 300 minutos cada mes. Pero ¿qué hace uno con un móvil cuando le están disparando? Colocarlo así y decir, atención, me están disparando, escuchen las balas, ¿sí? A otros nos proporcionan un chaleco. El chaleco cubre medio cuerpo. A otras personas les dan la camioneta blindada. No a todo el mundo le sirve lo mismo, pero no debería ocurrir eso. Debería decirle a la policía, usted no puede asesinar a nadie. Y estas personas son protegidas, mandar el mensaje. Pero del Chocó, arando la tierra, con una escolta y con un chaleco blindado. Inaudito, ¿verdad? Entonces, el mejor sistema de protección es que la justicia funcione y que la fiscalía haga la función para la cual se creó, la filosofía con que se creó la fiscalía, que es trabajar por los victimarios. Ahorita que todos los entes de control, como la procuraduría, la fiscalía, la personería, la defensoría, lo que comúnmente llamamos las IAS, no están colaborando ni están con el pueblo. Al contrario, están en contra de ellos. Entonces, así es muy difícil. No hay ningún sistema de protección que logre salvarlo a uno. Dentro del programa que yo estoy aquí en Europa, que es un programa especial para defensores de derechos humanos en alto riesgo, se protegió también a un defensor de derechos humanos del área de los alimentos de Sinaltrainal y decidió volver a Colombia. Era trabajador de Nestlé. A pesar de que tenía la protección internacional de la Comisión Interamericana, medidas cautelares, llegó a Colombia, fue secuestrado, torturado y asesinado de la forma más vil, que fueron 87 puñaladas. Eso no puede pasar. No hay protección alguna. Escuchamos que muchos campesinos, líderes sociales indígenas, tienen protección. Los dejan por la noche en su casa, el vehículo y los escoltas se van a su casa porque tienen derecho a descansar, y en esos momentos, a la 1 de la mañana, han ingresado y los han asesinado. Esto no puede seguir pasando. Y las protestas que hay hoy en día en todo el país dicen que es por la reforma tributaria. En parte tienen razón, pero lo que pasa, lo que no entiende la gente es que la reforma tributaria fue la gota que colmó el vaso de muchos hechos de los gobernantes del país.
¿sí? Es no tenemos salud. Se acuña la palabra el paseo de la muerte. La educación. ¿Cómo sufren ustedes por ir a estudiar? No hablemos de la época de pandemia. Coger un Transmilenio lleno y salir a las 10 de la noche a que los atraquen, que les roben el celular, a las mujeres que las manoseen o las violen en el camino. Esa violencia le corresponde al Estado controlarla y no lo hace. Todo eso se acumuló y eso sale hoy a flote y eso son las protestas válidas, que también hay una cosa que a muchos se les olvidan y en especial a los gobernantes. La Constitución Nacional indica que es un derecho fundamental y constitucional la protesta. Y cuando se habla de fundamental, es que uno nace con ese derecho. Proteste o no proteste, es un derecho que está adherido a uno. Los principios, como ser ciudadano, es un derecho fundamental. Entonces, no se puede perder eso, a pesar de que aún hay jueces que tratan de volcarse por eso y no puede ser así. ¿Qué más les digo que ustedes no sepan? Que ustedes no son los vándalos. Los vándalos son ellos, que nos robaron salud, que nos robaron la educación, que nos robaron el derecho a la vivienda, nos robaron los sueños. Y yo les digo a los jóvenes que a ustedes les robaron el futuro. Siempre se acuñó la palabra, la juventud es el futuro, divino tesoro. Cuando se habló de divino tesoro, ya nos lo robaron. Entonces, ustedes no son el futuro del país, jóvenes. Ustedes ya no lo son. Ustedes son el hoy, son el presente, el poder. Mandan en las calles, en las aulas y en los trabajos. El pensamiento político de ustedes. Ustedes son el hoy. Sus hijos y sus nietos serán el futuro, siempre y cuando ustedes hagan lo que deben hacer. No estoy de acuerdo con asesinar a una persona. La de quien sea, hay que respetarla. El ojo por ojo y el viejo oeste se acabó. Así como en un momento fue legal la esclavitud, ya se terminó eso. ¿Hay una esclavitud moderna? Sí, es diferente. Pero la vida, independientemente de quien sea, se debe respetar. Debe llegar a un tribunal para ser juzgados. Y como hablaba al principio de las armas, pienso que la única arma válida, y siempre se lo digo a todos los estudiantes y a todos los jóvenes, ustedes se tienen que armar. Pero la única arma válida para lograr acabar lo que hay en el país, ¿sí?, es esta. Y a esa bala necesita una munición, y la munición está acá. Hay quienes hacen la involución, utilizan esta arma con esta munición. Son las únicas armas para ganar. No es fácil, para nada. Llevo yo 16 años luchando en los tribunales. Me he ganado más de un, digamos, he llevado más de un triunfo ante la justicia. Derechos de petición, apelaciones. La justicia ha hecho caso omiso a eso, porque he mostrado, ¿sí?, quiénes son. Los hemos desenmascarado, pero eso lo he logrado con ustedes, con los jóvenes, con los profesores, con los amigos, con las amigas, con el corazón grande que tienen en especial las mujeres, con ese sentimiento y esa pasionalidad que nos enseñan día a día. Como quisiera ver yo un país manejado por las mujeres. Estoy seguro que sería diferente, sería otro mundo, ¿sí?, con errores también, porque somos humanos. Pero todo esto depende de ustedes. Ustedes son el presente, son el hoy, son la lucha que camina. Dependemos de ustedes. Gracias. No sé si quieran preguntar algo.
Yo aquí que Isabel Pinto dice que la tranquilidad es nuestro futuro. Depende cómo sea la tranquilidad, si justicia no hay tranquilidad. Nicolás, Yuri, yo creo que le podemos dar la palabra a Armando. Armando, digamos que durante las intervenciones y el escenario, pues tiene bastantes. Entonces, Armando. Primero, Yuri, muchas gracias por tu intervención y pues al día de hoy, el 10º día de paro. En Colombia llevamos más de 357 desaparecidos, 1.728 casos de violencia policial y más de 37 muertos al día de ayer. Con esto quiero darle la palabra y la bienvenida a Ángela, que es abogada de instituciones jurídicas y penales, es licenciada en educación comunitaria y tiene un énfasis en derechos humanos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Montaña. Bueno, como ya me han presentado previamente, y en este momento pues quiero realizar como un énfasis desde una perspectiva pues no solo jurídica, sino ante todo en el marco de derechos y de la dignidad humana respecto al uso excesivo de la violencia por parte de la fuerza pública en Colombia, especialmente en el contexto de movilizaciones sociales. Sí, en primer lugar, digamos que haciendo como un pequeño recorderis de por qué motivo existe o cuáles son los fundamentos de un Estado, ¿sí? Si nosotros miramos cómo está constituido el Estado moderno actual dentro de las sociedades, resulta que uno de los elementos esenciales es el uso legítimo de la violencia. Ese es uno de los elementos que constituyen a los Estados modernos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando surgen los Estados, la mayoría de los ciudadanos que se reúnen para constituir ese Estado, bueno, dentro de los pactos, digamos que de las concepciones de la creación del Estado como un contrato, como un pacto social, se dice que las personas ceden parte de sus derechos y ante todo parte, ¿sí?, de su libertad para vivir en un Estado y que a su vez ese Estado proteja unos derechos fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar precisamente el uso violento por parte únicamente, digamos que entre los ciudadanos, o para evitar la invasión de pueblos más fuertes. Entonces se crea un Estado para que yo le cedo parte de mi libertad, pero para que él también proteja ciertos derechos, ¿sí? Se supone que el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado tiene una reglamentación y tiene también un marco en el cual se puede o no se puede realizar, ¿sí? No es que puede hacer de forma arbitraria, sino que solamente se puede realizar en acciones concretas. Por ejemplo, cuando se vulneran otros derechos fundamentales de las personas que son asociadas dentro de un Estado. En ese marco se puede ejercer la violencia, pero reglada, previo a como está establecido en las normas, no solamente nacionales, sino también en normas internacionales, ¿sí? Si nosotros vemos, digamos que todos nosotros conocemos que existe el fenómeno de la globalización y de la proliferación de instituciones jurídicas a nivel internacional o a nivel universal, ¿sí? La creación de muchos sistemas de protección de derechos humanos, especialmente a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y con esto pues de tratar de poner un límite y un control a nivel internacional de la acción de los estados. ¿Por qué? Porque habían sido los estados quienes, bajo cubiertos con sus propias legislaciones internas, quienes habían realizado la vulneración de derechos y habían amparado regímenes completos de totalitarismo, de discriminación, de vulneración de la dignidad. Sí, entonces por eso se crean como instituciones internacionales precisamente para proteger y para ponerle límites también a los estados, ¿sí? Resulta que en el marco, digamos que en el marco universal y en el marco de protección de derechos, pues existe, por ejemplo, en Colombia, y a nivel pues internacional también, la consagración de derechos como lo siguiente, ¿sí? Nadie debe ser sometido a tratos crueles ni denigrantes. Existe el derecho fundamental a no ser detenido arbitrariamente. Sí, existe la facultad de circular libremente. Existe el derecho a expresar sin temor las opiniones,
a reunirse y a participar pacíficamente de la vida democrática y como ciudadanos dentro de un Estado. ¿Sí? Digamos que todos estos derechos se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales relativos pues, a su protección, tanto pertenecientes al ordenamiento constitucional, pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pactos de San José. ¿Y qué pasa? Que estos derechos fundamentales se encuentran en una situación de amenaza en un marco de movilización social, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se encuentran estos derechos en amenaza? Como les reitero, la libertad de expresión, el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, el derecho incluso a la vida, a la integridad personal, se encuentran amenazados porque existe un ejercicio desproporcional y un ejercicio ya ilegítimo de la violencia por parte del Estado. Y esto ocurre principalmente pues son muchísimos los factores, ¿sí? Pero digamos que hay un problema cultural muy grande en Colombia y es respecto a a la poca garantía que existe y al poco consenso y a la poca formación también por parte no solamente de los miembros de la fuerza pública, sino de los ciudadanos sobre el respeto al principio fundante de todo Estado y especialmente de este Estado, que es el principio de la dignidad humana. Sí, resulta que dentro de una movilización social, a las personas, especialmente a los manifestantes, no se los tratan con humanidad. Y no se los está tratando bajo este principio esencial por el cual todas las personas tienen derecho a ser tratadas con humanidad y a evitar situaciones de agresión verbal, de agresión física, de intimidación, ¿sí? Que vulneran precisamente esa facultad que yo tengo como ser de ser tratado humanamente. ¿Sí? No existe trato humano cuando una persona que está herida la siguen golpeando, cuando a una persona la detienen ilegalmente, cuando a una persona se le vulneran sus garantías y sus derechos fundamentales. No existe respeto por la dignidad humana en ninguno de esos casos. Y precisamente por la falta de formación y por la falta de respeto hacia este principio fundante, es que se derivan toda la demás vulneración de derechos fundamentales, ¿sí? Ya aterrizando, digamos que en el caso concreto de qué hacer, o por ejemplo, qué hacer ante una agresión, ante una vulneración de derechos por parte de la fuerza pública. En Colombia actualmente pues existe marco legal muchísimo, ¿sí? Pero hay un instrumento muy importante que lastimosamente pues ha sido poco difundido, poco conocido, y es una sentencia de tutela que se expidió el año pasado por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así, si ustedes gustan, anotan el número, es la sentencia CTC 7641 del 2020. Sí, esta sentencia tuvo muchísimas personas que fueron quienes interpusieron, sí, esta acción de tutela, incluso el padre de Nicolás Neira, y el caso de él hacía parte del conocimiento por parte de esta acción de tutela. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, que dentro de esta acción lo que se hizo fue solicitar a un tribunal que tiene un juez constitucional, que se protejan derechos fundamentales, ¿sí? ¿Derecho a qué? Ante todo, a la movilización pacífica, derecho a la libertad de expresión, derecho a la integridad y derecho a la vida. Resulta que las actuaciones concretas y lo que se le pedía a un tribunal o a un juez constitucional era que se haga lo siguiente, ¿sí? Primero, que se reconozca que la actuación arbitraria y violenta por parte de la fuerza pública para evitar las manifestaciones se la limite completamente, ¿sí? Que se limite esa actuación arbitraria y violenta por parte de la fuerza pública para impedir el curso de las manifestaciones. ¿Y por qué específicamente esto? Porque se relataba el caso de muchas
de muchas, agresiones por parte del SMAT hacia universidades o hacia manifestaciones que iban desde universidades hasta un lugar en específico, donde él, sin medir absolutamente nada, de un momento para otro, llegaba el SMAT, llegaba la policía y actuaba en contra de ellos y les impedía continuar con su movilización a pesar que no estaban utilizando acciones que ameritaran, ¿sí?, esta intervención a la fuerza por parte de policías o por parte del SMAT. En segundo lugar, sí, se pedía que se limite el uso desproporcionado de la fuerza con armas letales y con armas químicas. Sí, se conoce que a pesar que el uso de las armas está completamente limitado, sí, tanto a nivel internacional como incluso a nivel nacional, está limitado, que la ONU en muchas oportunidades ha dicho que el uso de las armas por parte de la fuerza pública solamente puede darse cuando efectivamente exista resistencia absoluta por parte de una persona que está en flagrancia, ¿sí?, cometiendo un acto contrario al ordenamiento jurídico, que está poniendo en riesgo los derechos o la vida de otras personas, que es allí cuando se puede utilizar las armas por parte de la fuerza pública, pero esto no se respeta, ¿sí? Entonces eso se le pedía a un tribunal constitucional. ¿Qué más se le pedía? Que se limiten o que se prohíban pues las detenciones ilegales y abusivas de quienes manifiestan, ¿sí?, así como sus tratos crueles e inhumanos. ¿Por qué? Porque se conoce de los casos de detenciones arbitrarias, muchísimos casos. Incluso, por ejemplo, en este momento, dentro del marco actual de la movilización social, han sido muchísimas las organizaciones que tienen, digamos que su componente jurídico, que tienen abogados, incluso abogados que por cuenta propia, incluso profesores. Yo pues vivo en el departamento de Nariño y aquí todos los consultorios jurídicos de las universidades que tienen la carrera de Derecho y los profesores adscritos a ellas se han organizado para brindar asesoría jurídica gratuita a todos los estudiantes que sufren detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque es un hecho que ocurre muchísimo. Si yo les quiero comentar, aquí en Pasto, el sábado de la semana pasada, no recuerdo bien si fue el sábado o el domingo de la semana pasada, detuvieron muchísimos jóvenes, la mayoría menores de edad, dentro de un coliseo, ¿sí? O sea, tal cual como si se tratara de una dictadura de las que ocurrieron en el Cono Sur, donde se llevaban a los estudiantes, a los jóvenes a encerrarlos, así los llevaron y los encerraron a muchos jóvenes dentro de un coliseo. Que a no golpearlos, que a no maltratarlos, que a no esto, pero de todas formas estuvieron durante horas privados de su libertad. ¿Y cuál era la justificación de la policía? Que tenían que tenerlos detenidos mientras que les hacían unos comparendos, ¿sí? Pero se supone que esto no tiene que ser así, a nadie lo tienen que privar de su libertad para hacerle un comparendo, y menos aún cuando ni siquiera le explican cuál es el debido proceso de estos comparendos, ni qué pueden hacer ellos contra los mismos. Entonces es una situación muy compleja la que ocurrió aquí y pues fue verdaderamente pues muy complicado, ¿sí? Entonces esto llevado a que lo que les comentaba, los consultorios jurídicos de las universidades abrieran sus puertas también. ¿Y para qué? Para que los estudiantes y para que la sociedad en general pueda acudir a ellos y solicitar, digamos que la atención jurídica gratuita. Otro caso otro hecho, que se solicitaba y otra orden que se requería al juez constitucional a través de la acción de tutela que dio origen a esta sentencia, fue que se prohibiera atacar la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque este también es un derecho fundamental que se ve completamente limitado en la movilización social. Resulta que a pesar de que el trámite constitucional, el trámite judicial de esta tutela fue supremamente complejo, finalmente pues obtuvo una sentencia favorable, ¿sí? Y es demasiado importante esta sentencia de tutela, tanto así que en un punto del resuelve de esta sentencia específicamente se le ordena al Ministerio de Defensa, ¿sí?, que en las 48 horas siguientes a proferir el fallo tienen que pedir disculpas públicas por el exceso de la violencia
realizado en las manifestaciones que tuvieron origen el día 21 de noviembre del año 2019, ¿sí? Entonces, imagínense el punto al que llega la Corte Suprema de Justicia de ordenar al Ministerio de Defensa pedir disculpas y reconocer que excedieron el uso de la fuerza permitido. ¿Qué más ocurre en esta sentencia? Que es algo que lastimosamente, digamos que no se le ha prestado mucha atención en términos de seguimiento, ¿sí? Y es que se le ordena al gobierno nacional crear unos protocolos especiales, ¿sí? Y estos protocolos, ¿en qué medidas? ¿Sí? Unos protocolos de acciones previas, de acciones concomitantes y de acciones posteriores a las movilizaciones que realicen pues determinadas personas. Y esto se realiza principalmente, o sea, y es tan importante esta sentencia que me gustaría que pues que los que quieran hacerlo de verdad la lean. Y es que se reconoce desde la esencia de qué es, de por qué una movilización social es importante en un Estado democrático y en un Estado de derecho. Y es precisamente porque permite la transformación y le permite el cambio y la renovación de un Estado, ¿sí? Y ahí ponen precisamente el análisis, digamos que el análisis dialéctico también de la transformación social, de cuando existe una tesis, cuando existe un Estado, un Estado concreto, ¿sí? Una situación, no un Estado de Estado colombiano, sino una situación concreta. Y esa situación se le presenta precisamente algo completamente que lo pone en tensión, ¿sí? Que lo pone precisamente en conflicto. Y en un conflicto tan fuerte que es necesario destruir esa tesis, esa situación inicial y resurgir una nueva, básicamente, ¿sí? Desde allí explica la Corte Suprema de Justicia y dice la importancia que ha tenido la movilización y que han tenido precisamente la protesta social en adquirir esta categoría actual que tenemos de estados sociales, de estados democráticos, de estados sociales de derecho. Sí, que no se trata de simplemente un querer caprichoso de las personas, sino que llevan precisamente al reconocimiento y a garantías de derechos que antes no existían y a una transformación que nos ha llevado a lo que pues precisamente hoy existe. Entonces es muy interesante. Digamos, retomando lo de los protocolos. Sí, estos protocolos básicamente tienen que crearse por parte del gobierno nacional e implementarse en cada uno de los departamentos del país. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que ahí se tiene que decir cuáles son las acciones previas, concomitantes y posteriores que tiene que realizar la policía y que tienen que estar en los límites del ejercicio de la violencia, como les digo, completamente prohibiendo el uso de las armas. El uso de las armas al punto de que solamente pueden ser utilizados, como les decía, cuando existe resistencia para la captura de una persona que yo lo veo aquí que está cometiendo un delito, que acaba de matar a otro. Ahí puedo usar el arma. Y ni siquiera para matarlo, porque finalmente el único que puede tomar una decisión respecto a la libertad de esa persona es una autoridad, sino que se puede utilizar para capturar a esa persona, que es el deber ser de la policía, ponerla a disposición de las autoridades competentes, llámese la fiscalía, y que esa fiscalía lo lleve después donde un juez de control de garantías y que sea ese juez quien defina sobre su situación, ¿sí? Es el deber ser. Sí, como lo decía anteriormente el papá de Nicolás Neira, es completamente, o sea, es un acto muy, muy bonito, y por decirlo así, lo que él decía de la defensa de la vida, a pesar de lo que él vivió como víctima y a pesar de lo que sigue viviendo como víctima. Sí, esa defensa de la vida, de saber que es un derecho completamente sagrado y de entender que la vida es precisamente pues la que nos permite a todos pues ser, ¿sí? No solamente se trata de una vida cualquiera, sino también de una vida digna y de una vida con garantía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que no se trata de utilizar la fuerza simplemente para matar y para acabar con el ser de otro, sino precisamente que existen determinados derechos y determinadas garantías. Sí, es muy caótico en esto, pues no fue en el marco de una movilización social así, pero es muy caótico, por ejemplo, el caso que pasó el año pasado con el abogado, que no recuerdo bien el nombre, Javier Ordóñez,
Sí, resulta que la policía lo captura. No lo, o sea, la policía lo tiene que capturar, pero la policía lo que hace es que lo termina ultrajando tanto su dignidad, su vida, su integridad, que él muere dentro de un CAI. Personas, patrulleros, pues uno de ellos a quienes ya se lo condenó precisamente hace poco por la celebración de un preacuerdo con la fiscalía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este caso la policía lo que tenía que hacer, ¿qué era? Era capturar a esta persona si estaba verdaderamente realizando alguna conducta que atente contra un derecho, contra un bien tutelado, llevarlo ante la fiscalía y que sea la fiscalía quien decida si lo lleva ante un juez y bajo qué parámetros lo lleva ante ese juez. Pero entonces, si este es un caso así, un caso aislado, un caso que no ocurre dentro de una movilización, imaginémonos todo lo que ocurre dentro de esta. Sí, donde todos nosotros sabemos la cantidad de personas que están allí, donde sabemos para todo lo que se presta, tanto bueno como para la vulneración de derechos, donde es tan complejo el control de una situación así. Si esto ocurre en un caso aislado, imaginémonos lo que ocurre dentro de una protesta, ¿sí? Y dentro de protestas tan grandes y con tanta fuerza como las que están ocurriendo en este momento. Entonces, bueno, para concretar, de acuerdo a las imágenes que están siendo proyectadas, pues precisamente, y por ejemplo con lo de la tutela que les acabo de decir, pues lo que hicieron fue que las mismas organizaciones sociales que interpusieron esta acción de tutela en este momento ya presentaron ante la Corte Suprema de Justicia una acción que se llama una acción de desacato, ¿sí? ¿Y qué significa? Que tanto el gobierno nacional, ¿sí? Como el Ministerio de Defensa y los entes de control, tanto Fiscalía como Procuraduría, como Defensoría del Pueblo, están incumpliendo esa acción de tutela, porque ya existió la orden de un juez, existió la orden de crear protocolos, existió la orden de no usar la fuerza, existió la orden de no estigmatizar a los marchantes, existió la orden de no vulnerar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación. Ya la orden ya existe, o sea, ya está, ¿sí? Pero entonces lo que se hizo en este momento fue presentar ante la Corte diciendo que no se está cumpliendo esa acción de tutela. Y inmediatamente a esto lo que se hizo también fue acudir, bueno, lo que hicieron muchas organizaciones fue acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta comisión verifique los hechos que están ocurriendo actualmente en Colombia, ¿sí? Entonces, pues son cosas bastante complejas, pero pues muy importante de tenerlas en cuenta. Bueno, yo había creado estas imágenes precisamente, una pues dice la primera, ¿qué hacer ante abusos policiales en una manifestación? ¿Sí? Entonces aquí les pongo lo siguiente. Si eres detenido en una manifestación donde actúas pacíficamente, grabas los hechos, personas que simplemente están con su celular grabando, o protegiéndose de ataques precisamente, refiere a tu captor que está incumpliendo la sentencia STC 7641 del 2020, que tuteló el derecho a la protesta pacífica, vida e integridad personal, entre otros. Nosotros vemos de pronto que no es relevante decirlo, ¿sí? Como que en un momentico a mí me detienen y yo qué me voy a poner a decir eso, si puedo insultar o si puedo hacer otra cosa. No, es que es tan relevante que si el hecho está quedando grabado y yo le digo que le está incumpliendo, que el policía, ¿sí? Que el agente de las madres está incumpliendo esa sentencia, es mucho más fácil por esa vía lograr después un proceso disciplinario en contra de ese funcionario o un proceso penal en contra de ese funcionario porque existe una orden judicial. Así sea por incumplimiento de una orden judicial, se puede hacer un proceso penal, ¿sí? Y si ya existe una orden judicial que les dice que no hagan lo que están haciendo y lo siguen haciendo, entonces pueden estar incurriendo en un delito por el solo hecho de no cumplir con esta sentencia. Entonces, de ahí es la importancia tan grande. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace esa sentencia? Lo vuelvo y les reitero, y qué pena ser tan enfática en esto, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente. Previene y sanciona, primero, la intervención violenta de la fuerza pública. Segundo, la estigmatización de los marchantes. Tercero, el uso desproporcionado de la fuerza y de arma. Cuarto, detenciones ilegales y tratos inhumanos. Quinto, ataques contra la libertad de prensa y de expresión. Cualquiera de estas acciones que estén realizando ellos están incumpliendo con una orden judicial que ya existe, ¿listo? Entonces, sigamos. La otra imagen que tenía, listo. Entonces, ¿qué hacer nuevamente ante abusos policiales?
Y estas son acciones muy concretas, ¿sí? La mayoría de personas en este momento lo que están haciendo pues es precisamente grabar todo lo que está ocurriendo, y tanto así que hemos visto en vivos de Instagram cómo están presentando y de la nada están de los disparos, empiezan llamas en algún lugar, o incluso han muerto personas dentro de una grabación en vivo. Entonces, esto, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se están haciendo este tipo de grabaciones? ¿Sí? Indicar la ciudad, el municipio y el lugar concreto donde se encuentra. Si a veces digamos que está una grabación y eso sirve mucho para la defensa de estos uniformados, y es que dicen, no es que eso no fue allí, no es que eso no fue así, no es que tal cosa, no. Es que me encuentro en ese momento en la ciudad, por ejemplo, de Pasto, en el departamento de Nariño, específicamente estoy en la plaza tal, ¿sí? O cerca al lugar tal. Segundo, intentar identificar el nombre, número de placa o registro del uniformado. En muchos casos, lastimosamente, ellos salen a todas estas acciones de control de las manifestaciones sin estos distintivos, ¿sí? Que esto también es una falta, sí, es una falta disciplinaria para ellos. A veces nos concentramos mucho en lo penalmente, pero disciplinariamente también prácticamente una persona puede ser destituida e inhabilitada para el ejercicio de funciones si logra ser sancionada disciplinariamente. No tener una placa, no tener un registro y estar ejerciendo como uniformado ya es una falta disciplinaria. Entonces, si no tiene este tipo de identificaciones, igual tomemos de la foto, grabémoslo, intentemos obtener los datos de estas personas. Y si lo tiene, pues muchísimo mejor. Si tiene así sea el número o la placa o el registro del uniformado. Mencionar la fecha y la hora del suceso. Esto es supremamente importante, ¿sí? Principalmente para demostrar que una persona estaba en turno, que no estaba en turno, que estaban haciendo, para poder encontrar directamente a las personas de quienes hemos recibido ese abuso de autoridad. Sí, otra cosa súper importante, y es que la persona que está grabando, la persona que está siendo lesionada y demás, debe identificarse. Sí, a veces no queremos dar nuestro nombre porque precisamente nos da miedo y demás, pero eso es lo que más nos ayuda para evitar casos de desaparición, como los que están ocurriendo en este momento. Identificarnos es fundamental. Decir mi nombre es tal, vivo en tal lugar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, algo, ¿sí? Para lograr esa identificación. Y así, precisamente, realizar el seguimiento y el control de las desapariciones. Otro importantísimo, ¿sí? Señalar la conducta. A veces solamente grabamos el hecho y las personas quedan perdidas, incluso muchas autoridades quedan perdidas, ¿sí? Lastimosamente. Y es porque se debe señalar en lo posible, ¿sí? Intentar señalar la conducta. ¿Es una acción o es una omisión? Sí, a veces esto nos parece un poco complejo, pero ya en el momento de recaudar elementos concretos para demostrar una vulneración de derechos y para demostrar un abuso policial, es importantísimo. Decir acción, me están hiriendo, me acaban de golpear, me acaban de acosar sexualmente, puede ser, me acaban de amenazar a través de una red social, personalmente, directamente, ¿sí? Acaban de dispararme a mí, a mi vecino, a mi amigo, a tal persona que acabo de ver acá. Acaban de privarme de la libertad, a mí, a mi amigo, a mi primo, a mi vecino, a quien sea, ¿sí? Acaban de privarlo de la libertad en tal lugar, a tales horas, tal uniformado, ¿sí? Pueden haber también conductas que son de omisión, que a veces no las ignoramos. ¿Cuáles son estas conductas de omisión? No socorrer. Las autoridades, especialmente los miembros de la policía, tienen la obligación de cuidarnos a nosotros los ciudadanos, ¿sí? Si ellos ven que hay una persona que está en este momento desangrándose, como lo hemos visto, que está en este momento sufriendo un golpe, una herida, lo que sea, tienen la obligación de socorrerla a esa persona. Así hayan sido otros mismos uniformados quienes le hirieron, tienen la obligación de socorrerla. Si aquí está un policía cerca y yo le estoy diciendo, venga, ayude y no me quiere ayudar, tomémosle la foto a ese policía y decir, esta persona omitió su obligación de cuidar a esta persona que en este momento está presentando una herida, por ejemplo. Sí, otra, a personas que las detienen y no les permitan la comunicación, ¿sí? Hay personas a quienes las detienen y tenemos que saber que cuando una persona es privada de la libertad, según
desde los pactos internacionales hasta la propia Constitución lo dice, tienen que ser puestas a disposición inmediata de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Una fiscalía. Si a mí me dicen, venga, es que lo tengo que llevar al CAI para hacerle un comparendo, no, esa detención es ilegal, porque a mí me tienen que solamente privar de la libertad si me van a poner a disposición de una fiscalía por el que yo presuntamente estuve cometiendo un delito. Y esa misma tienen que hacerme la refrendación de unos derechos, si a mí me capturan. Y tienen que permitirme la comunicación con un abogado, bien sea de confianza, bien sea de la Defensoría Pública, la comunicación con la familia, de decirle, venga, yo soy detenido con un amigo, estoy en tal lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto precisamente permite la protección de derechos y evitar que sucedan actos de desaparición, actos de homicidios que después nunca aparecen registrados. Digamos que los hechos por los que, o los presuntos delitos por los que más están capturando a las personas dentro de una movilización, ¿cuáles son? Para que también ustedes los tengan en cuenta. Daño en bien ajeno. Daño en bien ajeno que incluso si se trata de un bien público. Sí, si se trata, por ejemplo, como aquí en Nariño, donde tumbaron la estatua de Antonio Nariño, que ya la volvieron a poner en la plaza, pero pues igual se tumbó. ¿Y eso qué significa? Significa un daño en bien ajeno agravado porque es un bien público. Sí, todos estos, este delito ha sido uno de los que más, por los que más están capturando a las personas. Otro delito, violencia contra servidor público. Que está el policía y yo le pegué. Que está el policía y yo le tiré una piedra y le abrió la cabeza. Violencia contra servidor público. ¿Sí? Incluso, esto como para también ir cerrando un poco. Cuando una persona está manifestando y nosotros vemos que cerca a nosotros, o bien podemos ser nosotros quienes en algún momento se realice, se está cometiendo un acto de los que mal llamados, ¿sí? Se están llamando vandálicos, pero pues es un acto que, por ejemplo, puede ser de destrucción o puede ser de un bien público, de un bien privado, o de algunas personas pues que no podemos negar tampoco, incluso puedan ser los mismos infiltrados de la policía, pero bueno, ¿qué ocurre? Que están robando algunos bienes, que están dañando algunos bienes privados, algunos locales comerciales y demás cosas, tienen derechos. Y como les reitero, tienen derecho a ser detenidas y a ser puestas ante la autoridad competente, que no es otro policía. La autoridad competente es una fiscal. ¿Sí? No es que me van a llevar a mí a tenerme quién sabe cuánto tiempo retenido en un lugar, no, es que me pongan a mi disposición de la autoridad competente. ¿Sí? Por más que esté cometiendo un presunto delito, por más que esté haciendo lo que esté haciendo, yo tengo derecho a tener un proceso judicial. Y sí, lastimosamente, pues por la misma forma en la que se administra justicia en el país, no se confía en esta rama del poder público. Pero digamos que tampoco se puede dejarla de lado y tomar solamente acciones por mano propia diciendo que si una persona está haciendo una acción de estas, ya lo voy a matar, ya lo voy a herir, ya le voy a hacer cosas. No, porque para eso existen los procesos. Y entre nosotros, y entre más se limiten esos procesos, pues más desprestigiada va a estar la justicia. Sí, más desprestigiada va a estar. Porque lo que se necesita es precisamente que todos estos procesos salgan a la luz y que lleguen a una decisión judicial, sea la que sea, ¿sí? Pero que lleguen a una decisión judicial. Entonces, pues esto, y hay otra cosa que les quería hacer énfasis porque he escuchado mucho el tema de comparendos, ¿sí? Que les están poniendo comparendos, bien sea por violación de medidas sanitarias, recordemos que estamos en una pandemia igual, y hay toques de queda y hay personas que nos quedamos por fuera hasta más horas de las que establece el toque de queda, ejerciendo pues nuestro derecho fundamental también a la movilización. Resulta que estos comparendos, cuando nos interpongan uno de estos, también es importantísimo que nosotros le digamos a esa autoridad de policía, primero, que intentemos grabar todo, ¿sí? El mismo código de policía nos lo permite a nosotros grabar todo el trámite de imposición de un comparendo. Segundo, identificar de qué se trata ese comparendo y tratar que ese comparendo decir, yo no estoy de acuerdo, ¿sí?
No estoy de acuerdo con que me impongan ese comparendo y mirar por qué no estoy de acuerdo. Por ejemplo, porque yo no fui la persona que hizo esa conducta, ¿sí? Porque yo no estaba en ese lugar cuando ocurrió eso, ¿sí? Porque me están metiendo algo que yo no hice o porque simplemente me estaba defendiendo. Pero decir por qué, o sea, tenemos que decir y exigirle al policía que tiene que dejarlo escrito, y si no lo quiere dejar escrito, pues intentar utilizar en este momento la tecnología y grabar. Y decirle al policía que se va a apelar, esa es la palabra, que se va a apelar o que se va a interponer un recurso contra esa decisión, ¿sí? E inmediatamente llamar a un abogado, ¿sí? A la persona que ustedes quieran. Existen, como les decía ahorita, muchísimos abogados que pues esta es nuestra forma de ayudar, sí, muchas veces. Esta es nuestra forma de parar, de también ayudar, de estar dentro, participar activamente dentro de la movilización social, y es desde lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, si ustedes necesitan llamar, decir, miren, me acaban de interponer un comparendo, pero necesito pues apelar, necesito ponerle un recurso, no estoy de acuerdo con el comparendo, inmediatamente se les presta asesoría jurídica. Prácticamente todas las personas que lo estamos haciendo de forma gratuita, ¿sí? Y se interpone el recurso inmediatamente, porque de lo contrario, pues ustedes saben que la sanción queda en firme, y si una sanción queda en firme, luego nos van a cobrar una multa. Y aparte de que estamos siendo lesionados en nuestros derechos, tener que estar detrás de que me impongan una multa, pues no es justo, ¿sí? Es menos justo todavía. Entonces, pues simplemente esto, pues yo creo que habían varios comentarios, dudas, preguntas, pero para que me las retroalimenten ahorita, por favor. Muchas gracias, Ángela, por tu intervención. Entonces vamos a seguir con una ronda de preguntas, que son las preguntas pues, que nos han dejado en el chat. Y pues comenzamos con Yuri. Bueno, entonces te preguntan, Yuri, que si actualmente vives en el país y que si las amenazas siguen constantes. Yo estoy viviendo ya hace varios años en España y aún continúan las amenazas. Me llegan por los correos y me llegan al WhatsApp, y básicamente son los mismos términos de sapo y juega, sabemos dónde está, se ha salvado pero no para siempre. Eso es como también la responsabilidad que uno asume cuando toma estos procesos. Mi santa madre siempre dijo, el que toma se emborracha, el que juega pierde. Quienes nos metemos a la defensa de los derechos humanos asumimos estos riesgos. Toca tomarlo con un poquito, claro, da mal genio, pero toca tomarlo con un poco de tranquilidad. Sabemos de que los violentos y los malos son ellos, no nosotros. Responder con lo mismo es ojo por ojo, así que tenerlo ahí, pasárselos a las autoridades, aunque sabemos de que no pasa mucho, por eso se utiliza la justicia internacional, pero siguen amenazando. También pregunta Juan Camilo Acosta que si ya se cerró el caso o en qué culminó o en qué sigue. No, hemos terminado una de las partes, una de las etapas, que es donde el patrullero ha sido condenado a 208 meses, o sea, 17 años, y ellos apelaron el caso, y pues cuando normalmente se apela, ¿qué pasa ahora? Bueno, ocurren 3 escenarios. El primero, en las apelaciones va a otro juez que revisa la decisión del primer juez o la juez. Entonces, en el siguiente escenario puede que el otro juez vaya a decir, no estoy de acuerdo con eso, y le da la libertad. Uno. El segundo escenario es, lo revisan, de acuerdo totalmente con la actuación y lo dejo tal como está, o sea, condenado y condenado a ese tiempo. Y el tercer escenario es que pueden decir, él es culpable, pero le vamos a disminuir o aumentar la. Entonces estamos en eso, gastamos por ahí menos de un año en ese asunto. El capitán ya fue condenado y por cuestiones de pandemia y todo eso está libre en estos momentos. Y el mayor o el coronel de la policía estamos en proceso porque a pesar de que tuvieron el tiempo necesario y la justicia dijo que eso paga la ordinaria, siguen peleando para el penal militar. Y un coronel
también de la policía, juez, y ese caso tiene que pasar a la Corte Suprema de Justicia, porque el Consejo Superior ya dio su dictamen de que es la ordinaria. Entonces, ahorita la Corte se tiene que reunir, revisar el caso, y o se lo quita la ordinaria, o ratifica lo que ha dicho ya 5 veces antes, de que eso pertenece a la ordinaria, y se espera la condena, o sea, cuánto tiempo en prisión debe pagar este mayor. Y para eso estaba programado para el 4 de mayo, pero como la justicia penal militar le metió la mano, esperaremos a ver qué pasa. Si se lo llegan a entregar a la justicia penal militar, tendremos otros 10 años de líos jurídicos hasta lograr condenar a ese tipo. Y para terminar, ¿cree viable que se desmonte el SMAT en estas circunstancias que se están viendo actualmente y en su caso? A ver, esta pregunta es bastante interesante y bastante, se puede decir, tiene muchas aristas. ¿Por qué razón? Porque puede que se desmonte el SMAT, y no solamente es que se desmonte el SMAT, es que se desestructure totalmente el aparato criminal que está en la policía. Y para eso, porque ellos los pueden desmontar perfectamente y mañana salen vestidos de blanco pensando, o de rosa, diciendo que es que la rosa no mata, ¿sí? Entonces, toca desestructurarlos totalmente. Toca judicializar a todos los que tengan procesos según las investigaciones. Toca judicializar a todos los oficiales que han ordenado o encubierto los casos. Pero no podemos llegar hasta ahí, porque recordemos de que ellos son la última parte de la rueda o del engranaje total. Ellos reciben órdenes, de unos superiores. ¿Órdenes de quién? De un ministro de defensa, que no debería estar en el Ministerio de Defensa, ¿sí? Porque se dice que la policía es un cuerpo civil armado. Al ser civil no debe pertenecer al cuerpo de defensa, va en contravía legal, pero en la Constitución del 91 se lo dejaron. Y toca que el gobierno, nuestros congresistas, nuestros representantes, senadores y todo eso, se pongan las pilas y depuren, porque mientras ellos callan el accionar de la policía, ellos seguirán haciendo lo mismo. Mientras los jueces sigan siendo cómplices y cuidando de las espaldas a ellos, ellos van a seguir asesinando. Así que podemos cambiar a los policías, pero la cepa del mal, el gen asesino, seguirá dentro de las instituciones. Nosotros diríamos que en una utopía, en un mundo de nuestro, diríamos que nosotros no necesitamos policías, suficiente con el policía que llevamos adentro. Nosotros somos más papistas que el Papa. Vemos que alguien no pasa por la cebra y empezamos a increparlo. Ese señor no es cívico, de todo, haga fila. Sí, pero a nosotros nos gusta no hacer fila. Entonces, suficiente con ese policía que llevamos adentro. Pero como no lo manejamos, necesitamos una policía. Pero necesitamos una policía, primero que todo, que sea profesional. Ojalá de profesiones humanitarias como abogados, como trabajadores sociales, como filósofos. Ese tipo de policías es el que necesitamos. Y que no estén armados. Ahí sí pensaríamos en un cambio total de lo que es la policía. Entonces no solamente es desestructurar el SMAT, es cambiar realmente lo que es la policía. Tendríamos que sacar a toda la policía y renovarla de nuevo, que quien ingrese ya sea voluntario, no aquel que dice, bueno, como yo no sé hacer nada y no tengo nada más que hacer, pues me meto en policía. Y no debe ser así. Y ahora sí, para terminar, esta pregunta que nos pareció súper importante, y es, que pregunta Oscar Eduardo, quisiera preguntar frente a las tácticas de dilación estatales para evitar la justicia y cuáles son las acciones que se hicieron para poder condenar al Estado en el caso de Nicolás. Una táctica muy recurrente es no ir a las audiencias. El abogado dice, es que tengo otra audiencia. Y como está tan congestionado, entonces demoran meses. Cuando va a ser la audiencia, 24 horas antes dicen, es que tengo que ir al médico y no puedo asistir. Esa es una dilación, era que en muchos casos precluyan. La otra es el imputado o el victimario indica lo mismo, ¿sí? Y colocar recursos de acusar al juez que lleva el caso. Es que pensamos que ese juez, entonces tienen que cambiar de juez. Para cambiar de juez, el nuevo juez le toca leerse todos los expedientes y genera mucho más tiempo.
Lo otro es que la misma justicia dice, no hemos encontrado jueces para eso porque estamos congestionados, nos tienen que dar meses más. El mismo juez dice, estoy tan congestionado de trabajo que antes de 6 meses no puedo leer el expediente. O deciden no aceptar el caso. Entonces dice, yo no lo puedo aceptar porque yo estoy involucrado, porque tengo un hijo, porque tengo un pensamiento así. Entonces lo rebotan y va rebotando de lado y lado. Lo otro es la fiscalía, que hacen cambios de fiscales y los fiscales ayudan a eso. Entonces, jueces y fiscales y abogados se encargan de eso. Ahorita creen que el mejor abogado es el vencimiento de términos. La dilación hace que los términos se venzan. En el caso que llevamos nosotros contra el coronel Infante, que fue quien encubrió el más alto oficial, están dilatando porque va, antes de que salga el fallo, es muy posible que antes de que la Corte Suprema dé su fallo, ya se ha vencido. Y si se llega a vencer, ya no hay opción a nada más. Se muere el caso totalmente ahí, porque ni siquiera hay apelación, porque no ha habido ningún fallo. Entonces utilizan todo eso para dilatar, para que uno se canse. Pero hay recursos que son el derecho de tutela, ¿sí? Todos esos recursos que nos da la ley es presentarlos, y para eso se necesitan abogados realmente de derechos humanos que presenten y estén pendientes ahí para evitar esos vencimientos de término y presionar a los jueces con los mismos artículos. Usted no puede aceptar más esto. En el caso nuestro, por ejemplo, con el patrullero que fue sentenciado ahora, el abogado de la defensa dijo, es que necesito tiempo para revisar el caso porque era, bueno, cambian de abogados también, ¿no? Dijo, yo soy el nuevo abogado y no puedo leerlo. Entonces la juez le dijo, le doy solamente 6 meses, porque pedían más de un año para revisar esto. Digo, si en los 6 meses no ha podido revisarlo, dijo, lo lamento, ustedes han tenido muchísimo tiempo para revisarlo. Y más porque hubo la pandemia, dijo, estamos parados por pandemia. Entonces utilizan todo eso para dilatar y en especial para llegar al punto de vencimiento de término. Saben que son culpables, saben que las evidencias los van a castigar, ¿sí? Entonces la única forma de salirse es vencimiento de términos. Por eso dicen que el mejor abogado para todos los malandros es vencimiento de términos. Yo creo que de parte de todo el colectivo de Polas, a Yuri le agradecemos mucho su participación y por la presencia en este espacio. Y de verdad agradecerte por la lucha que tienes en los procesos de justicia y defensa de los derechos humanos. Y pues en el nombre yo creo que todos esperamos que se haga justicia en el caso de Nicolás. Estamos en eso, pero recuerden una cosa, y eso te lo cuento añadiendo lo que dijo Ángela, realmente esto es de persistir. El Estado colombiano ayuda a dilatar las cosas para que uno se canse. Ellos tienen tiempo, tienen fuerza, tienen el Estado, tienen el armamento para que uno se canse. Si uno se llega a cansar, ellos van ganando. Y ellos juegan con eso. La mayoría de los casos no han terminado porque las víctimas ya no se presentan por el cansancio, porque por las amenazas son tan grandes y no siguen. Aquí toca seguir, ¿sí? El no es la solución. Entonces toca insistir, persistir y resistir. Es la única fórmula para ganar en estos casos jurídicos contra ellos. De olvidar de que se puede decir, no lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por el futuro de los hijos y de los hijos, porque muchos de ustedes ya no hay futuro, como lo dije antes. Y muchas gracias por la invitación, gracias a todas y a todos por escucharme y bueno, seguiré a dormir otro rato. Vale, Yuri, muchísimas gracias por estar dentro del espacio. También, digámoslo, desde la transversal de ejercicio de los derechos fundamentales para el trabajo, queremos agradecerte la presencia y pues claramente entendemos la diferencia horaria. Así que muchas gracias por haber sacado tiempo. Muchas gracias por hablarle a los chicos dentro del espacio y pues esperamos vernos en algún momento y gracias por generar este espacio. Vale, gracias. Continúa, Armando, por favor. Vamos a continuar con una ronda de preguntas para Ángela. Ángela, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Entonces yo creo que comenzamos con esta, que la de Nicolás Arraque. ¿Cuál fue el fundamento para crear el SMAT según Pastrana? No, el fundamento para crear el SMAT, pues es que tiene que existir supuestamente un escuadrón móvil. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es que
se puedan controlar las movilizaciones y las manifestaciones que existen y que en ese momento eran muy álgidas en universidades públicas, ¿sí? Lo que pasa es que antes del SMAT existía otro escuadrón que no recuerdo bien cómo era el nombre, pero me parece que era el MAS también. Bueno, no es MAS, sino MAS, creo que era. Entonces, el escuadrón que existía en ese momento, digamos que no era suficiente, y por este motivo, teniendo en cuenta la coyuntura que vivía el país en ese momento, se decide crear el cuerpo de móvil, ¿sí? Antidisturbios, pero es precisamente para el control de la movilización y de la protesta que venía surgiendo en universidades públicas en ese momento. Ángela, acá aparece otra pregunta que dice cómo se puede hacer extinción de dominio cuando en una finca se encuentran 3 laboratorios de coca. Sí, claro que sí, pero se realiza después de que una persona es condenada judicialmente y que esa condena se encuentra en firme y se tiene que hacer todo un proceso de extinción. No es un acto inmediato, sino es que una persona es condenada e inmediatamente se le extinguió el bien, sino que existen fiscalías especializadas para extinción de dominio, jueces especializados para extinción de dominio y un procedimiento nuevo para determinar si esos bienes se ven afectados por esa sanción. Y lo que pasa con la extinción de dominio es que con esos bienes que son de procedencia ilícita, ¿sí? Se queda el Estado. Y el Estado en general, si no es una entidad, sino el Estado en general, y no existe compensación económica ninguna para la persona, pues que precisamente fueron, digamos que, involucrados en actividades de carácter ilícito. También hay una pregunta que dice, ¿quién impone la doctrina de la fuerza pública en base en qué espejo? Un ejemplo de esto sería la imitación de la policía francesa. No entendí la pregunta, qué pena. ¿Me la puedes repetir? La pregunta es ¿quién impone la doctrina de la fuerza pública? ¿O en base de qué espejo? Pues lo que pasa es que, como les decía, el ejercicio o sea, todos los estados modernos tienen como uno de elementos central el ejercicio legítimo de la violencia. Ese ejercicio de legítimo de la violencia generalmente se hace a través de muchas instituciones y una de esas instituciones es la fuerza pública, ¿sí? En general. ¿Qué es lo que pasa, digamos que para determinar bien el marco de la policía? Los límites, ¿cuáles se los dan? Los límites se los da supuestamente en Colombia la Constitución Política, ¿sí? Es ahí donde se dice cuál es el fin, cuál es el objeto de la fuerza pública y que es precisamente la protección de los derechos, la protección de las libertades y crear un marco de convivencia que precisamente permita el mayor ejercicio posible de derechos y de libertades dentro de un Estado, ¿sí? Es eso el deber ser o es esa, digamos que lo que debería guiar la actuación de la fuerza pública, ¿sí? Dentro de la fuerza pública existen como 3 marcos grandes, ¿sí? Pero pues es que en eso se nos iría demasiado. Uno de esos, pues es como toda la parte normativa que reglamenta la existencia como tal de la fuerza, ¿sí? De la fuerza pública en general, de las Fuerzas Armadas, bien sea policía, bien sea el ejército, bien sea, por ejemplo, el SMAT, o el GOES, bueno, todos estos resulta que tienen un marco normativo general que está regulado, como les digo, por lo que dicen los tratados internacionales, la Constitución y que lo reglamenta el Congreso de la República. ¿Sí? Luego hay otra cosa que es la función de policía, ¿sí? Otro grande marco. Y esa función de policía está delimitada es de forma general, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que debe hacer la policía? Que es precisamente lo que les digo concretamente, ¿sí? Garantizar un espacio de convivencia ciudadana que permita la mayor garantía de derechos y libertades. Y finalmente existe otro marco que son las actividades de policía. Y esas actividades de policía ya son en lo concreto. ¿Cuáles son las acciones que pueden realizar en un caso concreto, en un marco concreto?
Entonces existe muchísima más limitación y mucha más interpretación dentro de lo que pueden o no pueden hacer un uniformado, si llámese un policía, llámese un miembro del ESMAD, llámese un soldado, y dentro de un caso concreto, y que generalmente pues está limitadísimo el uso de las armas. Hay otra pregunta que dice, hablando de extinciones, ¿es legal hacer extinción del dominio sobre vehículos que bloquean vías? No es legal. Lo que pasa es que esa es una mala interpretación, pues que incluso pues parece como un chiste más jurídico de lo que dijo el fiscal Barbosa. Y es precisamente porque no se puede hacer de esa forma, ¿sí? Porque precisamente también les reitero en la sentencia que les comentaba frente al uso de vehículos para bloquear vías públicas. Digamos que esas son conductas que ya tienen que ser determinadas por un juez dentro de un proceso específico, ¿sí? Y únicamente si de esa conducta logran marcarse dentro de un delito, podría en un futuro darse algún proceso de extinción, pero ni siquiera eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esos bienes no están siendo utilizados para actividades ilícitas. Sí, o sea, siempre que exista un proceso de extinción de dominio es porque el bien estuvo implicado en actividad ilícita. Bien sea porque dentro de una casa se expendían estupefacientes o se guardaban vehículos robados, ¿sí? Que es el delito de receptación, o se realizaban actos de proxenetismo, ¿sí? Cosas así. En esos casos se puede dar lugar a que cuando están vinculados los bienes en actividades ilícitas pueda haber extinción de dominio, de lo contrario no. Nos preguntan qué se puede hacer cuando se encuentra un agente policivo infiltrado en las movilizaciones. Inmediatamente lo que se tiene que hacer es ponerlo a disposición de una autoridad, a esta persona, ¿sí? Lo complejo que es poder determinar verdaderamente que esta persona es un uniformado. Sí, a veces digamos que se logra porque tiene alguna placa, porque tiene guardado un arma y tiene su distintivo de ser de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces lo que se tiene que hacer es ponerlo inmediatamente ante una autoridad, que no sea otra policía, porque lo van a tratar de proteger. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Conseguir los números de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y entregarlo a esta autoridad, pero siempre bajo el acompañamiento, ¿sí? De decir, aquí lo entrego, que se haga el acta de captura de esta persona porque no está permitido realizar ese tipo de acciones, ¿sí? Si él está actuando como uniformado, tiene que hacerlo así, si no, o sea, si eres un uniformado, solamente puede ejercer sus acciones utilizando el uniforme, de lo contrario no lo puede hacer. Y otra cosa súper importante, como les decía, es que no todo tiene que ser penalmente, sino que si esta persona se puede lograr identificarlo, lo que se puede hacer también es iniciar una acción disciplinaria. Una acción disciplinaria a veces es supremamente importante porque inmediatamente lleva a la destitución de la persona, ¿sí? Del cargo que está ocupando. Y en segundo lugar, también inhabilita a la persona para el ejercicio de funciones públicas. Entonces, son sanciones también muy drásticas que se pueden utilizar. Entonces, si se logra identificar a la persona, inmediatamente, como les decía, ponerse en contacto con alguna organización, con algún abogado, con alguien que les esté prestando servicios, e inmediatamente se procede a hacer una queja ante la Procuraduría por estar cometiendo una falta disciplinaria. Incluso dentro de la misma queja, lo que uno hace es que pide compulsa de copias a la Fiscalía para que la Fiscalía determine si existe la comisión de un delito por parte de esa persona. Angelita, hay una que dice, ¿qué opinión les merece que un fascista chileno como Alexis López, junto con Uribe, dictaminen que las fuerzas militares y la revolución molecular disipada y su relación con la vulneración de derechos humanos? No entendí, o sea, ¿qué opinión merece que el encuentro de ellos El encuentro de o ellos, el uso de esa estrategia? el uso de esa estrategia para la vulneración de derechos humanos. Ya, ok. Bueno, pues lo que pasa es que, digamos que eso viene desde muy, o sea, es muy complejo, ¿sí? Porque
muchos de los regímenes que se utilizaron en la fuerza pública dentro de las dictaduras y dentro de todo lo que se conoció como la Guerra Fría y posteriormente pues también la guerra de guerrillas que se llevó a cabo dentro de muchos estados de América Latina. Tuvieron también formación de varios militares dentro de unas escuelas, que son la escuela francesa, que son la escuela de las Américas, ¿sí? Y estas escuelas lo que hicieron fue utilizar precisamente a través de organizaciones, ¿sí? La formación de militares para que ellos pudieran reprimir la movilización social. ¿Sí? O sea, esto viene desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? La utilización de estrategias así, para reprimir precisamente la movilización a través de tácticas, principalmente de tortura, de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de detenciones arbitrarias, de vulneración muy, muy grave de derechos fundamentales. Y la utilización de esa táctica, pues sí, es completamente vulneratoria de el derecho internacional que protege los derechos humanos, ¿sí? En este caso, por ese motivo, ya se ha acudido a buscar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice la revisión del caso colombiano como se está haciendo. Y miren si está existiendo una conducta concreta que vulnere la la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando existen casos así concretos, que por ejemplo se diga, esta persona fue contratada por tal para crear tal estrategia en específico que fue implementada en los hechos tales, en tales lugares, estas personas pueden ser incluso sancionadas internacionalmente porque estas conductas están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apoyar absolutamente todo este tipo de acciones que se realicen, digamos que en términos no solamente judiciales, sino también de rechazo político hacia el ingreso de estas personas y hacia la implementación de estas tácticas dentro del país, ¿sí? Pero es muy importante que todos nos documentemos, que todos estemos pendientes y demás, precisamente para apoyar ese tipo de acciones ante las instancias competentes. ¿Sí? Muchos de nosotros, a veces haciendo el ejercicio de derechos como ciudadanos, podemos participar de intervenciones, de muchas cosas, ¿sí? Entre las diferentes entidades públicas para poder lograr el control de este tipo de acciones y que no se logren implementar como política, ¿sí? En caso que, por ejemplo, llegue a existir un decreto, llegue a existir una orden específica plasmada en una norma, lo que se puede hacer, pues, es inmediatamente también demandar esas acciones ante las autoridades competentes para que ellas decidan y prohíban que estas tipo de doctrinas sean implementadas legalmente dentro del país. Ahora, que se realizan ilegalmente, se realizan y pues, se seguirán haciendo lastimosamente, ¿sí? Pero pues también de ello pues depende necesariamente el ejercicio de todas las actividades de control para evitar que se pongan en práctica dentro de movilizaciones y dentro de hechos concretos y que cuando se pongan en práctica se deje constancia que están vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos porque son acciones completamente prohibidas. Nos preguntan, ¿un policía puede ir a la cárcel tan solo por disparar, sin herir a nadie, solo por disparar? Pero disparar en qué caso específico. Porque, por ejemplo, como les decía, si está disparando, si hay una persona que también ha disparado, ¿sí? Puede disparar, ¿sí? Puede disparar al aire o puede disparar, no sé, cerca de la persona para poder capturarlo. Y en ese caso se supone que legalmente está permitido, ¿sí? Ahora que ya en ese caso en el que verdaderamente no exista ningún tipo de acción que conlleve esa reacción del policía, no está permitido. Y más que penalmente, es una cuestión disciplinaria, ¿sí? De que está faltando a sus deberes y a sus actividades como policía. Esta Pero pregunta, pues también puede generar zozobra, ¿no? sí, claro. Esta pregunta me parece súper importante más en estos casos que estamos viviendo y es hechos, por decir los policías, pueden estar de civil
En las movilizaciones y ejercer el uso de la fuerza, requisas o detenciones. Era, Creo que se desconectó. sí, lo que pasa es que StreamYard dio como un tiempo y a mí me sacó, ya me volví a conectar. Entonces espérame que ya vuelva Conecté un momento. nuevamente ¿Me a puedes conectarse. repetir la Lo sacó. pregunta? Bienvenida, Ángela. Bueno, voy a repetir la pregunta. ¿O la escuchaste? No. No la escuché. Bueno, ellos, por decir policías, pueden estar de civil en las movilizaciones y ejercer el uso de la fuerza, requisas o detenciones. No se puede hacer, está completamente prohibido. Ninguna persona que esté ejerciendo, o sea, si no está puesta el uniforme, incluso cuando lo está haciendo, está cometiendo una agresión. Y menos si lo está haciendo, y si no está puesto su uniforme, peor. Entonces esas personas son a las que más se tiene que intentar registrar, intentar grabar, intentar denunciar todo lo posible, ¿sí? Y si no es posible nada de esto, pues capturarlo y ponerlo inmediatamente ante las autoridades competentes. Como les digo, no otros policías, porque entonces ellos se van a proteger y demás, pero sí llamar a la Procuraduría, sí llamar a la Personería, sí llamar a algún delegado de derechos humanos, intentar comunicación con la Fiscalía y dejar el registro de los hechos por los que esa persona fue detenida por la comunidad. Sí, en ese caso hay un completo abuso de autoridad por parte de ellos. Pues por último, esta pregunta que dice, se conoció que los gases que el ESMAD estaba usando estaban vencidos. Teniendo en cuenta la opinión de bioquímica, esto se podría convertir en un cianuro. ¿Qué proceso se debe tomar ahí? Bueno, pues tocaría revisar muy bien, si se encausa, digamos que en algún delito y saber precisamente cuál fue la persona que puso en funcionamiento ese tipo de sustancias, ¿sí? O sea, digamos que es el encargado de almacén, es el capitán que les permitió que hagan eso, quién, prácticamente como siempre decimos, quién dio la orden de utilizar ese tipo de sustancias de esa forma, ¿sí? Y sí hay conductas que están descritas en el Código Penal por el uso de sustancias químicas. Entonces habría que revisar muy bien cuáles son las consecuencias de ese tipo de sustancias y pues tener efectivamente, digamos que un elemento de prueba para poder realizarlo de esa forma. Pero también se podría de una forma mucho más rápida, ágil y efectiva interponer una acción de tutela por vulneración del derecho a la salud y a la integridad personal, para que se prohíba el uso de todas esas sustancias dentro de las manifestaciones. Aún más si se cuentan con soportes de que tienen una fecha pues ya de expiración, ¿sí? Otra cosa que también es súper importante que se pueden hacer, acciones populares, ¿sí? Una acción popular donde precisamente se interponga como una medida cautelar que se ordene al Ministerio de Defensa tal o a tal entidad en específico dejar de utilizar tal sustancia, ¿sí? Entonces, eso se puede realizar y son acciones muy rápidas y muy concretas. Entonces, a través bien sea de una tutela para la protección del derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, a través de una acción popular con medida cautelar para protección del derecho a la salubridad pública, a la salud y a la salubridad pública. Bueno, Ángela, muchísimas gracias de parte de todo el colectivo de Polas haber sido parte hoy de este espacio que queríamos brindar. Agradeciéndote por cada día proteger los derechos humanos. Y ya por último, si Cindy quiere decir algo, Lida. Bueno, pues aparecieron dos preguntas más como para cerrar. Bueno, digamos lo que me parece importante y ya con eso cerraríamos, pues porque digamos que yo sé que Ángela tiene bastante experticia en todo esto. ¿Se puede hacer alguna denuncia si un policía lanza un gas hacia una casa o dentro de un conjunto residencial? Yo creo que ellos también lo están hablando por todo lo que pasó ahí en Tocancipá. Sí, ¿Sí? sí. Precisamente en esos casos, o sea, una acción de tutela es inmediata, ¿sí? O sea, es de ya para allá. Prohibirles que realicen ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que eso está, o sea, completamente fuera de su marco de actividades.
¿sí? Un policía no puede realizar eso porque solamente pueden utilizar las armas de forma excepcionalísima y en parte pública, porque ellos no, o sea, así lo ha dicho la Corte Constitucional, no pueden utilizarlas en acciones concretas porque ellos no, digamos, no son los jueces ni la autoridad que pueda decidir si esta persona, qué tipo de decisión merece, qué tipo de, no sé, de acción contra su vida o su integridad merece. Eso solamente lo puede determinar otro tipo de autoridades, ellos no. Entonces ellos nunca pueden atentar contra bienes privados. En este caso, menos si existen personas dentro de ese bien. ¿Qué se puede hacer? Inmediatamente interponer una acción de tutela. Y dentro de esas peticiones de la acción de tutela, solicitar que se compulsen copias a la Procuraduría y que se compulsen copias a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de faltas disciplinarias y de delitos por los hechos ocurridos. Y que se tutelen los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y que en ese sentido se ordene al ESMAD no volver a realizar ese tipo de acciones. Ok. Y la otra que aparece es, en el marco de la protesta social, la policía o las fuerzas militares pueden usar las instalaciones privadas como el Colegio de Bosa, donde aterrizó un helicóptero de la policía, o el Hotel Luna en Cali. No, eso tampoco se puede realizar. Digamos que esas prácticas son prácticas que están muy ligadas al marco del ejercicio de un conflicto armado, ¿sí? A veces el derecho ni siquiera, o sea, el derecho internacional humanitario protege los bienes culturales y precisamente protege la agresión y la destrucción y el uso indebido de este tipo de bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se trata de un bien público, ¿sí? Supongamos, se tratará de un colegio público en este caso, no un colegio privado, que creo que fue el caso de Bogotá. Pero si se tratara de un colegio público, se está haciendo un uso también indebido de esos bienes, y eso también es un delito para la administración pública, ¿sí? Quien sea, ¿sí? Quien sea que haya permitido el ingreso, quien sea que haya dado la autorización, está cometiendo un delito por el uso indebido del bien. El uso es para garantizar el derecho a la educación, no para realizar una actividad militar. Y por eso les decía, cuando se trata incluso de conflictos armados, sí, o sea, de conflictos armados internos e internacionales, se protegen los bienes culturales, como por ejemplo las instituciones educativas, las iglesias, los museos y demás. Son bienes que no pueden ser atacados y que si se atacan, pues están cometiendo delitos contra ese derecho internacional humanitario, ¿sí? Y menos si se utilizan esos bienes para poder realizar actividades militares. Eso está completamente prohibido hasta en conflictos armados. Ahora imagínense en una situación de no conflicto armado como es esta, porque esto no es un acto proveniente del conflicto armado, sino de una movilización social, que es completamente diferente. No está permitido ni el uso de bienes, ni el uso de bienes privados, como por ejemplo un hotel, una casa y demás, no, porque para eso ellos tienen sus instalaciones específicas que son las únicas que pueden tener, ¿sí? Entonces, en ese caso, igualmente, como les digo, poner quejas. Sí, esa digamos que es una solución importante, pero siempre llevar el registro y el control. De decir, yo puse esta queja y nunca ponerle la queja a la misma policía, porque a veces se hace la queja dentro del control interno de la misma entidad y ellos terminan perdiendo expedientes, no haciendo nada. Mientras que si se actúa directamente ante la Procuraduría, existen muchas más posibilidades de control y de veeduría. Ok, vale, Ángela, pues queremos agradecerte por el espacio, también por tu disposición, por acompañarnos, digamos que es la segunda oportunidad que nos acompañas en este espacio, claramente porque para nosotros es muy importante crear estos procesos de fortalecimiento también dentro de todo el marco y pues digamos lo que también puede ser un aporte simbólico también para todo lo que está surgiendo en la coyuntura en el paro nacional. También agradecerte por tu disposición, por tu tiempo, por tu conocimiento y pues nada, siempre bienvenida a este espacio. A los chicos que estuvieron conectados les agradecemos también el estar presente dentro del espacio. En el chat de YouTube se encuentra el link del formulario en donde diligencien por favor la asistencia y adicional a ello pues Armando desde el colectivo Polas también por respaldarnos dentro de los procesos de intervención.
Y pues a los chicos también esperamos que esto sea un espacio para robustecer también las discusiones en clase y pues también para que puedan crear otro tipo de espacio aplicado desde el pensamiento crítico. Así es, Cindy. A todos y todas, muchas gracias por sintonizarse el día de hoy. Para nosotras es un espacio muy importante de debate, de fomentar el pensamiento crítico en cada uno de ustedes. Entonces, Ángela, a Yuri Neira, que ya se desconectó, pero que también nos estuvo apoyando en esta emisión el día de hoy, y Armando, pues por tu papel, realmente es algo muy importante que estés aquí sintonizados. Leslie, ya les voy a compartir el link del formulario. Nuevamente, pues muchas gracias y pues nos vemos en cada uno de nuestros espacios de formación. Bueno, los que no, pues los invitamos a seguir a Ñerovisión. Bueno, ahí sintonizados siempre. Muchas gracias. Les acabo de compartir el link. Ya, muchas gracias, chicos. Feliz noche para todos. Ángela, Cindy, Armando, Luis, muchas gracias por todo y feliz noche para todos. Vale, muchas Vale, gracias. gracias por la invitación. Por último, hacer una invitación a todos esos que son hoy estudiantes de Cindy y de Lida a que hagan parte del colectivo Polas, que saben que quedan con la incógnita y que quieren aprender mucho más, a hacerles la invitación para que participen en Polas, para que le manifiesten a Cindy y a Lida que quieren hacer parte. Y ya por último, muchas gracias por asistir, por estar acá, y a Cindy, a Lida, a Ángela, a Yuri por este espacio, por brindarnos este espacio más a nosotros, que mucho que lo necesitamos. Y ya por último, gracias. Bueno, muchas gracias a todos.